tal, amigos? ¿Cómo están? Miren qué divino proyecto para hoy. Es una trama preciosa que ahí les tiro unos cuantos tips donde podríamos utilizar esta belleza que por ahí se habrá visto, ya saben, en las fotos, en todos lados se ve este segmento de la trama, que es divino. A mí me encantó, yo quise hacerlo, compartirlo para ustedes y compartirlo para mí, obviamente, porque esta cortinita seguro que en algún rinconcito de casa va a ir. Miren qué belleza, hermosa la trama y de acá soñemos con muchos proyectos porque da para mucho. ¿Qué les parece si nos ponemos a tejer esta belleza? Muy bien, amigos, miren, para hacer este visillo, cortinita, y de acá esta trama puede ser para suéter, remera, no sé, una manta con un hilado un poquito más grueso, quedaría divina. Yo estoy tejiendo con este hilo hermoso de algodón, pero finito. Obviamente que ustedes, como digo siempre, yo acá les muestro por ahí la técnica, por ahí el trabajo, la idea, el proyecto. Ustedes van a elegir el hilado que más les guste, el que necesiten, el que estén acostumbrados a tejer. No tienen que usar precisamente lo que yo utilizo aquí. Así que siempre voy a repetir lo mismo porque cada uno tiene que ser libre en el material que quiera trabajar, ¿no? Entonces, acá tengo un macramé, que son divinos los macramé. A mí me encanta el hilo de macramé. Es finito, bien finito. Es un ejemplo. Este es un hilo de algodón finito también, pero en color gris. También los colores. Ustedes busquen los colores. En este caso yo usé este chocolate, que es más bien suave, con un color natural para combinar. Entonces, la florcita comienza con el color natural y después, como han visto en las fotos, aparece el color más oscuro. Ustedes jueguen, combinen con lo que quieran. Pueden usar un cashmere de verano, ese que es bien finito, que muchas veces yo lo he tejido. A ver, voy a agarrar el primero que tengo acá a mano. ¿Ven? También queda divino en el color que quieran, ¿no? Acá tengo un ejemplo. Un cashmere de verano queda precioso porque es como eh, muy suavecito y brilloso, queda muy lindo también. Lo podrían utilizar tranquilamente. Miren, acá lo tengo en un color perla, un gris divino. En este punto o para un cortinado también quedaría bien porque tiene buena caída. Bien, agujas. Número 2, 2,5, un 3, pero va a depender del grosor del hilado. Incluso quieren hacer un pie de cama con este punto, pueden tejer con lana y hacen esta trama preciosa y se hacen un pie de cama, una manta, si son más jugados, un almohadón, un camino de mesa. Bueno, va para un montón de proyectos esto que es tan bonito. Vamos a empezar por el centro de la flor. Voy a tejerlo con una aguja 2,5. Miren qué hermosa la Sarah Kay. Acá empezamos con un anillito, pero de cadena, porque yo quiero mantener el centro de las flores abierto y que todas queden igual. Si hacemos un anillo mágico, se puede ajustar y pueden quedar diferentes. Voy a tejer 10 cadenitas y lo cierro en anillo. Aquí busco el extremo de mi cadenita, entonces así yo voy a lograr todos los centros iguales. Ahí. Cadenita al aire y dentro de este anillo voy a tejer puntitos bajos. Voy a tejer en total 16 puntitos bajos. Bien, una vez que tengo los 16 puntitos, busco el primero y con un punto deslizado lo cerramos. Yo elegí combinarlo con dos colores, pero ustedes pueden hacerlo todo con un solo color. Ahora vamos a hacer los pétalos de esta florcita. Voy a levantar 3 cadenitas que va a ser mi primer vareta. Y luego voy a tejer aquí en el punto que sigue 2 varetas, pero lo voy a mantener en la aguja. Miren, no las voy a cerrar. Ahí tejo una y la mantengo en la aguja, tomo la lazada en el mismo espacio, vuelvo a tejer otra, la mantengo en la aguja y ahora voy a tejer una en el puntito de al lado. Ahí. En total, cada pétalo consta de 4 varetas que las vamos a cerrar todas juntitas. Entonces, una vez que tengo las 4, tomo la lazada, cierro todo junto y ajusto ahí con una cadenita.
Va a llevar distintos arcos porque vamos a hacer una florcita de 8 pétalos, pero tiene que terminar en forma de cuadrado. Entonces, el primer arco lo voy a tejer con 3 cadenitas. Y vuelvo a hacer un segundo pétalo, miren. La primera vareta la voy a tejer en el mismo punto que tejí esta última. Ahí. La sostengo. Las dos del centro van en el mismo punto. Ahí vamos a pinchar 2 veces y obtenemos ahí las 2 varetitas del centro. Y la cuarta vareta la vamos a pinchar al lado. Bien, tengo las 4 varetas, cierro y ajusto. Entonces ya tengo 2 pétalos. Estos son los arcos más cortos. Ahora vamos a hacer un arco más grande porque va a ser una de las esquinas. Este arco vamos a tejer 5 cadenas. Y repito los pétalos. Uno va a ir siempre pinchado en esta última vareta en el mismo espacio. Ahí pincho la primera. Las dos del centro van juntitas. Una, dos, y la de al lado va en el puntito que sigue. Completé las 4 varetas, tomo la lazada y ajusto con un puntito. ¿Ven? Entonces vamos a obtener en las esquinas el arco de 5 cadenas y en los laterales el arco de 3 cadenas. Ahora me tocaría un arco de 3 cadenas. Y repito el pétalo. Los pétalos los vamos a repetir siempre de la misma manera. Van a compartir los puntos base. Ahí tejí los 4, ajusto y ahora me tocaría hacer la otra esquinita porque ya hice el arco central. Y así vamos a ir repitiendo hasta tener las 4 esquinas formadas y con 8 pétalos en total. Me voy a quedar tejiendo porque esto es muy sencillo. Ahí les muestro cómo quedaría esta que ya estoy en el otro lateral. ¿Ven? Tengo las 2 esquinas y los arcos centrales que son de 3 cadenas. Me quedo tejiendo. Miren, acá voy a hacer el último pétalo. Entonces, hice el arco de 3 cadenitas, me faltaba una. Y empiezo. Acá tomo la vareta que corresponde, que iba compartida. Aquí vamos a tomar las dos juntitas. Y aquí pincho donde nace la primera vareta. Ahí voy a pinchar para cerrar este pétalo. Lo cierro y 5 cadenas para la última esquina. Voy al primer pétalo y busco cerrar esta hilera con un punto deslizado, nudito y corto, porque yo elegí combinar colores. Si ustedes quieren hacer todo con un solo color, lo pueden hacer, no cortan la hebra y bueno, ahí van a tener que hacer algún movimiento para encontrarse en el espacio donde les voy a indicar ahora que tenemos que comenzar a hacer esta hermosa tirilla, porque ustedes vieron que esta cortina, este visillo, está formada de tiras, ¿no? Ustedes le van a dar el largo que necesiten según la medida que quieran, que tengan en mente en su proyecto. Puede ser, como les mencionaba, una remera, un suéter, entonces van a elegir el largo y luego se van a ir uniendo. Una vez que terminamos una tira, unimos una con otra. Bien, ahora, yo les mencioné que iba a combinar, voy a correr ahí las agujitas. Acá tengo mi colorcito porque yo ya tengo mi trabajo adelantado. Hice unas cuantas tiritas, las fui uniendo y adelanté el trabajo, obviamente. Bien, este nudito ustedes lo pueden ya enhebrar y esconder para que no les moleste. Pueden organizarse, pueden tejer unas cuantas florcitas y luego van haciendo las tiras, tejidas, y así pueden ir uniendo y trabajando, haciendo todo al mismo tiempo. Varias florcitas forman la tira
forman otra tira y después las van uniendo. Eso lo pueden hacer, pero ya van a ver de lo que estoy hablando. ¿Dónde vamos a empezar? Vamos a empezar a rellenar para formar bien el cuadradito de cada una de estas flores. Entonces, voy a comenzar en una de las esquinas, cualquiera. Ahí. Levanto mi primer vareta con 3 cadenitas y relleno con 3 varetas más. Ahí tengo 3 y una más, 4. O sea que tengo la que levanté con mis 3 cadenitas y 3 varetas más. Son grupitos de 4 varetas en 2 veces en las esquinas y ahora les muestro. Miren, acá vamos a seguir así. Una va a ir pinchada sobre el pétalo y en el arco de 3 cadenas van 3 varetas. Si ustedes notan, yo no estoy haciendo cadenitas de separación, simplemente tejo una vareta tras otra. Ahí va una en el pétalo y ahora en la esquina vamos a repetir estos grupitos de 4. Primero hago 4. Voy a hacer un arco de cadenas porque llego a una de las esquinas. 5 cadenas. 3, 4, 5. Y repito este grupito de 4 varetas. Ahí dejo 1, 2, 3 y 4. Y así vamos a ir enmarcando esta florcita. Recuerden, una va sobre el pétalo. En el medio, en este arco de 3, van 3 varetas. Divino este cuadradito. Solo con el cuadradito pueden hacer un montón de proyectos. Si quieren hacer un saco, lo pueden hacer simplemente con el cuadradito, que queda divino. ¿Ven? Estoy en otra esquina, así que repito el movimiento. El arco es de 5 cadenas y vuelvo a rellenar con un grupo de 4 varetas. Así vamos a ir dando toda la vueltita. Acá me encontré con este pétalo que tiene el nudo. Puedo llevar esa hebra, la puedo ir escondiendo o la pueden enhebrar con una agujita y la esconden antes de empezar a hacer este trabajo. Bien, acá me detengo y les muestro. ¿Ven? Este es el trabajo que tienen que hacer. Primero hacemos el marco y luego nace la tirilla. Me quedo tejiendo. Bien amigos, ahí di toda la vuelta y vamos a cerrar la última esquina. Voy a la primer vareta y cierro con un punto deslizado. No quiero que me quede grande ahí. Bien, acá voy a levantar 3 cadenitas para mi primer vareta, 2 cadenitas de separación. Tomo la lazada y voy a saltar 2 puntos de base en el tercero. Ahí dejo una vareta. Y así vamos a ir formando este calado. 2 cadenitas, salto 2 y ahí tejo mi vareta. 2 cadenitas, salto 2, tejo mi vareta. 2 cadenitas, repito, salto 2 y me voy a quedar aquí en el borde. Bien, hasta acá venimos haciendo este lateral con un calado y viene uno más, miren. 2 cadenitas y aquí en el centro del arco voy a tejer una vareta, 5 cadenas y una vareta en el mismo arco. Bien, esto nos va a formar una de las esquinas, que esto va a empezar a crecer en forma de tirilla. ¿Ven? Y ahora repetimos este movimiento que hicimos de este otro lado. 2 cadenitas y comienzo en la vareta que está ahí en el bordecito. Es muy simple de hacer. Pueden, una vez que arrancan a tejer, ya uno no se distrae tanto porque es repetir pocos movimientos. Así que tranquilamente no pueden tocar el timbre, no pueden traer un matecito
charlar con alguna amiga, no hay ningún problema porque esto se va a repetir muy, muy fácilmente. Hasta acá llego, miren, hasta ahí. Listo, no continúo. Esto va a quedar hacia el borde de la tira. Entonces, voy a hacer una cadenita porque vamos a girar, pero primero les voy a mostrar cómo les va a quedar el caladito, ¿ven? Aquí y aquí no va nada tejido. Ahora tenemos que girar y movernos un espacio. Giro mi trabajo y vamos a movernos un espacio hasta llegar a esta vareta. Entonces, con punto deslizado sobre esta cadenita me muevo. 1, 2 y llego hasta la vareta. Bien, me moví un espacio, ¿ven? Este espacio siempre va a quedar libre y en cada una de las hileras vamos a hacer el mismo movimiento. Esta segunda hilera es como esta, están rellenos estos calados. Entonces levanto mi primer vareta y aquí en este huequito tejo dos varetas y sobre la vareta una vareta. Y así voy a ir rellenando cada una de estas celditas o estos cuadraditos o ventanitas, como ustedes los llamen. Y vamos a combinar una hilera de calados y una hilera más compacta, va rellena con varetas. Es divino. Por eso les mencionaba, lo pueden tejer con lana también y se hacen una regia manta para que tengan muchas ganas de tejer y divertirse en este intento. Cuando llegamos aquí, en esta esquinita, vamos a rellenar con 3 varetas. 1, 2 y 3. Repetimos el arco de 5 cadenas. Y otra vez rellenamos este otro costadito con 3 varetas. Fácil no, recontra fácil. Sos principiante, esto lo podés hacer tranquilamente y te haces un trabajo divino. Pincho sobre la vareta, voy a regresar de la misma manera que fui tejiendo este lateral y voy pinchando ahí la vareta. Cuando llego al huequito dejo 2. Cuando llego a la vareta pincho sobre la vareta. En este lado lo que vamos a hacer es detenernos un espacio antes. Ustedes vieron que nos movimos este espacio que nos va a quedar aquí. Nosotros nos movimos para empezar en esta vareta. Acá, en este caso, vamos a detenernos antes. Entonces, cuando llego a esta vareta, ahí me detengo. ¿Ven? Ahí. Queda este huequito y aquí queda este huequito, sin tejer. Cadenita, giro. Y otra vez me muevo con 2 puntitos deslizados. O sea, me muevo un espacio. Hasta ahí. ¿Ven? Siempre va a quedar como escalonado. Ahora otra vez me tocaría hacer el calado. Y eso es todo. Vamos a ir repitiendo. Tengo las 3 cadenitas, las 2 de separación. Y ahora ya nos podemos guiar también por donde viene el calado. ¿Ven? Salto los 2 puntos. Bueno, ahí. Pero es más fácil porque yo ya tengo la base construida y puedo ver dónde calzaría cada una de las varetas. ¿Ven? Siempre repetimos el mismo movimiento. Como aquí viene el aumento, acá hacemos la disminución. Por eso nos va a quedar un trabajo recto. ¿Ven? Acá llego al borde, 2 cadenitas y repito este movimiento. Son estas 2 hileras que tenemos que repetir hasta lograr la medida que uno esté buscando. Súper, súper fácil. Una vez que armamos las florcitas, podemos armar unas cuantas y después empezamos a rellenar y hacer estos calados tan bonitos que queda un trabajo muy, muy bonito, muy vistoso, muy aireado. Por eso puede ser para muchos proyectos. Puede ser la cortinita. Ven acá,
El calado, yo me voy a detener un espacio antes para no tener que volver como hicimos en el inicio. ¿Ven? Siempre me voy a dejar un cuadradito antes y ahí me detengo. Entonces, esto es lo que vamos a repetir. Miren, yo ahora giro, una vez que llego un espacio antes, giro y me vuelvo a mover un espacio. Siempre es en el inicio. Cuando termina la hilera, simplemente terminamos un espacio antes. Y ahora es repetir exactamente lo mismo. Una calada y una eh, con las varetas, cubriendo esta hilera. ¿Ven? Así. Bueno, yo les voy a mostrar la tira que ya adelanté, porque ahora lo que nos tocaría hacer es preparar para ir uniendo una tira con otra, que también es un trabajo hiper fácil. Bien, voy a llegar hasta aquí y la apoyo sobre la mesa para que la puedan ver. Recuerden que cuando llegan acá tienen que tejer en el arco 3 varetas y después viene el arco de 5 cadenas. Ahí. Y ustedes eligen el material, los colores, qué proyecto. ¿Quieren hacer un camino de mesa? Pueden hacer un camino de mesa con hilo, combinado con, podrían hacerlo en los bordes, este, piezas de madera, bijú. Esto es lo que tienen que ir repitiendo. Miren qué fácil, súper fácil. Una de caladito y una que va rellena. Una de calado, una rellena. Aquí en el inicio nos movemos 2 espacios con punto deslizado. Cuando llegamos de este lado nos detenemos un espacio. Entonces nos va a quedar bien derechito para poder unir. Voy a traer mi tirita que yo ya adelanté y la vamos a ver cómo unimos estas piezas. Bien, estoy haciendo el último calado, pero antes de eso les voy a mostrar cómo quedó la tirilla. Yo ya arranqué. Acá tengo hilitos para esconder. Bueno, esta tirilla tiene 32 hileras, como para hacer esta cortinita, ¿no? Pero ven, es simplemente repetir una y otra vez, tantas veces como ustedes necesiten según el proyecto. Después les voy a dar la medida, cuánto mide mi cortinita. Pero ven, miren qué bonito. Ahí está la florcita. ¿Cómo vamos a terminar para que esto aquí nos quede recto? Porque si no termina en punta. Qué bien podría terminar en punta y ustedes unen estos arquitos y de aquí pueden pasar a una varillita y también colgar si quisieran hacer la cortina. Pero bueno, acá yo tengo esta idea de terminarlo cuadradito para que quede como más derecho. En este caso que va a ser una cortinita. Y en caso de que ustedes quieran hacerse algún tipo de musculosa o blusa que también necesiten que termine recta, esto va a andar bien. Entonces, continúo con mi último calado, que va a haber una diferencia con los otros. Hasta ahí me moví un espacio, por acá venimos bien ahí, haciendo nuestro caladito. Y cuando llego hasta aquí, acá cambia la cosa. ¿Ven? Ahí. Me van a quedar 4 caladitos. En este arco ya no voy a hacer estos 2 que veníamos haciendo. Acá directamente voy a tejer 3 cadenitas, salto al centro del arco y tejo un punto bajo. Y otra vez, 1, 2, 3 y comienzo a hacer el caladito de este otro lado. Entonces, de a poquito vamos a ir cerrando esa punta que se forma. ¿Ven? Vengo con mis caladitos, tranqui, ahí, me queda uno más y les muestro. Hasta aquí. ¿Ven? Esta es la diferencia. Acá hicimos 3 cadenas, punto bajo, 3 cadenas. Entonces ya empieza como a aplanarse. Acá tengo que girar y voy a girar de la misma manera. Me muevo 2 espacios porque ahora vienen esos grupitos rellenos. Esta hilera que va rellena con vareta. Ahí. Y levanto la primera vareta. Voy a tejer
solamente 2 grupos de estos, o sea, 2 cuadraditos relleno. Acá rellené uno y ahí relleno el otro. Y sobre la vareta. Bien. Ahora vamos a tejer 3 cadenitas y voy a saltar en la vareta esta última del calado. Ahí. Ahí pincho y tejo un punto bajo. ¿Ven? Ahora vuelvo a tejer 3 cadenitas y pincho sobre este punto bajo que sostiene esos 2 arcos. Ahí. Entonces así nos va quedando cada vez un poquito más plano. Y ahora repito lo mismo del otro lado. 3 cadenitas y pincho sobre la vareta del calado, ¿ven? De la hilera anterior. 3 cadenitas y relleno estos 2 huequitos. Primero en la vareta pincho, relleno, aquí pincho y relleno. Ahí, ¿ven? Me va a quedar ese escaloncito como en este lado. Bien, hasta acá vamos a llegar, acá directamente nudito. Dejo una hebra, obviamente, para poder esconder luego. Y ahora vamos a dar toda una vuelta con arcos de cadena, entonces ahí se va a terminar de emparejar esta parte de arriba. ¿Ven? Que queda como más derechito. Bueno, nosotros nos tenemos que venir hasta aquí abajo, donde comenzaba la flor. Todos estos hilitos, por supuesto, los tienen que esconder. Entonces, ustedes pueden elegir de este lado o de este lado. Es indistinto, el lado que más les guste, el lado que ustedes quieran, van a ir armando estas tiritas. Nos encontramos aquí, en este primer arco. Vamos hasta la flor, vamos a este primer arco. Y acá comienza lo que serían los arcos de unión. Yo voy a hacer todos los arcos de aquí, vamos a dar la vuelta y cuando comience a hacer estos arcos es cuando yo voy a unir con el resto de mi cortinita. Obviamente que al primero, cuando ustedes empiezan, lo tienen que hacer todo con los arquitos. Y después cada vez que vayan uniendo, empiezan en un costado, terminan la parte recta y cuando llegan a este lado van a unir con el resto de la pieza que tengan. Entonces, ahí empezamos, miren. Esto es más que fácil porque son todos arcos de 5 cadenas, excepto aquí arriba que cambia un poquito, pero esto es muy fácil. 2, 3, 4, 5 y me voy a venir a esta esquinita que me quedó ahí vacía y otra vez 1, 2, 3, 4, 5 y me vengo a la esquina de este pancito que quedó ahí como un escalón y con un punto bajo voy enganchando estos arcos. ¿Ven? Aquí en la esquina, 1, 2, 3, 5, aquí en el escaloncito. Fácil, muy fácil. ¿Ven? Y vamos a ir uniendo con estos arcos que nos van a permitir unir una pieza con la otra. ¿Ven? Ahí. Así hasta llegar a este borde. Bien, miren. Acá llegamos hasta estos 2 bloquecitos. Hasta ahí todo con cadenitas, con 5 cadenitas estos arcos. Bien. Acá voy a hacer otro arco de 5 cadenas. Se me enganchó la agujita. Ahí está. 1, 2, 3, 4, 5. Y voy a saltar directamente hasta la otra punta de este bloque, que son 2. Ahí. Ahora, voy a tejer aquí otra vez un arco de 3 cadenas y sobre el punto bajo pincho. Tejo un punto bajo. Otra vez, 1, 2, 3, sobre el punto bajo pincho, tejo un punto bajo, 1, 2, 3, sobre el punto bajo, ahí pincho,
1, 2, 3 y sobre la vareta del bloque de este lado pincho. Hasta acá, hasta ahí me detengo. Estos 4 arcos van a quedar arriba en lo que sería el zócalo. Y a partir de aquí comenzamos a unir la próxima tira. Esta tira con el resto del trabajo que tengamos, en mi caso una cortina. Entonces, este va completo, da toda la vuelta hasta que lleguemos aquí. Acá vamos a hacer así. 1, 2, dejemos la mitad del arco, acá tengo la otra pieza y vamos a unir en este arco, que también tenemos el pancito, enfrentamos y hacemos así. Muchas veces hemos unido con esta forma de arcos. Ahí dejo un punto bajo, completo el arco que corresponde aquí y cierro. Punto bajo. Vuelvo a tejer 2 cadenitas, busco el arco de la tirilla de al lado, ahí, tejo un punto bajo, completo el arco con 2 puntos y vuelvo hacia esta pieza. Paso por debajo, tejo un punto bajo. Así vamos a ir uniendo estos arcos, ¿ven? Este trabajo lo hemos hecho muchísimas veces, unir con arcos de cadena, porque es simplemente tejer uno de un lado, uno de este otro lado. ¿Ven? Ahí. Y voy a esta esquina y completo. Dejo un poquito más y les voy a mostrar cómo va a quedar. Ahí, completo. Dejo los dos, tengo este lado y completo. Dejo dos, me voy en búsqueda de este arquito. Tejo dos y completo el arco de este otro lado. ¿Ven? Acá obviamente todavía nos vamos a encontrar estas esquinitas, porque el arco que nos faltaría aquí lo estamos uniendo con la pieza que ya está preparada. ¿Ven? Pero es muy, muy simple. Ahí, bueno, acá paso por debajo porque es un calado. Voy a estirar un poquito y les voy a mostrar cómo va quedando esta unión. ¿Ven? Ahí vamos, ahí lo voy a estirar bien para que puedan ver. Este ya tiene los arcos listos, porque es lo que empezamos, siempre empezamos de abajo de la flor, damos toda la vuelta. Cuando llegamos a este punto, empezamos a unir. Entonces, este arco lo vamos construyendo, pero al mismo tiempo vamos uniendo uno con otro. Este trabajo que les menciono, esto de unir con arcos, lo hemos hecho varias veces y así vamos a ir tejiendo todo hasta llegar abajo al mismo punto que se inició el arco, o sea, en este último de la florcita. Cuando llegamos acá, cortamos la hebra y luego a esconder. Y tenemos listo el trabajo que ustedes quieran. En mi caso, esta cortinita. Me voy a quedar tejiendo para unir esta pieza con el resto y luego les indico aquí cómo pueden hacer, si es un visillo, cómo lo van a colgar, qué le podemos hacer para colgarlo. Pero me quedo tejiendo esto primero. Bien, acá terminé de unir. Acá, ¿qué pueden hacer? Le pueden poner flecos, una bolita, piedritas de bijú, maderitas o nada. Así, simplemente aquí tenemos la unión de los arcos y aquí arriba pueden hacer toda una hilera de varetas triples, varetas dobles, algún calado, un calado de cadenas, como para pasar, si quieren hacer, por ejemplo, una cortina, como en este caso. Entonces, simplemente, no sé, podemos hacer 15 cadenas, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14, 15 cadenas. Y ven, solitos van a ir haciendo arquitos como para que pase alguna varillita, algún cañito, es para colgar, ¿no? Entonces van haciendo, por ejemplo, hacen una I, pueden pasarse, no hacer en todas las, cuentan estas 3, se pasan aquí, aquí vuelven a hacer otro arco de 15 cadenas, ¿ven? Hacen ahí otras 15 y así van a ir bajando
Vuelven a saltar, por ejemplo, 3 cadenitas. Estamos saltando justo sobre donde tenemos la parte recta. 13, 14, 15 y van a ir repitiendo ahí, 1, 2, 3, salto esta unión y me encuentro de nuevo en la otra pieza. Y por ejemplo, en esta tirilla entrarían 3 de estos arquitos, que ahora no tengo un lapicito, a ver qué tengo por aquí. Entonces ustedes el cañito, ven, de la cortina lo pueden ir colgando con estos arquitos de cadena. Pero si no quieren hacer esto, pueden hacer toda una tira de varetas dobles, por ejemplo, o varetas triples. Entonces, como la vareta triple es alta, ustedes pueden pasar la varillita, el cañito, lo que tengan para hacer pasante la cortina y que cuelguen. Eso es todo. Miren qué belleza. Ahí termina con estas flores en pico, divina. Por eso les mencionaba, si ustedes le quieren agregar algo, flecos, borlas, o nada, así como está, queda divino. Imaginen también otros trabajos, por ejemplo, una blusa y que termine así en piquitos, quedan preciosos, son trabajos muy lindos, si lo hacen con lana, se pueden hacer hasta un suéter calado, si se animan para los más audaces, pero un trabajo así, con estas flores divinas. Yo elegí combinar, me gustó mucho más, pero lo pueden hacer todo en un solo color y juegan con el tamaño y a dónde quisieran ustedes proyectar esta belleza de punto, esta trama preciosa que se va uniendo por piezas. Fácil, fácil, fácil. Espero que les haya gustado. Les dejo un beso enorme. Muchísimas gracias y a seguir disfrutando del crochet. Chao amigos.